Bueno, les damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Kevin Fernández, soy estudiante de sexto año de medicina y voy a ser el encargado de moderar este seminario del día 10 de noviembre, que tiene como título Investigación y Desarrollo en Vacunas e Inmunoterapia. Quienes estarán encargados de presentar el seminario serán el doctor José Alejandro Chavalgoiti, profesor titular grado 5 del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene, miembro de la Comisión Asesora de Vacunaciones del Ministerio de Salud Pública e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y también la doctora María Moreno, profesora agregada al Departamento de Desarrollo Biotecnológico, miembro de la Comisión Asesora de Vacunaciones, quien fue integrante del grupo ad hoc para evaluación de vacunas contra COVID. Así que bueno, les paso la palabra. Les agradezco. Hola, buenas tardes a todos, buenos días en realidad a todos. Es un gusto estar colaborando con los seminarios académicos del Hospital de Clínica, nuestros vecinos del campus de salud. Lo que nosotros vamos a comentarles hoy es una de las líneas centrales de nuestro departamento. O sea, como bien decía Kevin en la presentación, el tema central era desarrollo e investigación y desarrollo de vacunas e inmunoterapias, pero dentro de eso hay un área central que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de las últimas 2 décadas, que tiene que ver con el uso de Salmonella como vehículo para el desarrollo de vacunas e inmunoterapias. La idea de la charla es que yo voy a hacer una presentación inicial, después les voy a contar algo sobre algunos desarrollos que hemos hecho de uso de Salmonella para el desarrollo de vacunas, en particular contra enfermedades infecciosas, y luego la doctora Moreno va a hacer una presentación sobre lo que han sido nuestras investigaciones a lo largo de las últimas 2 décadas en el uso de Salmonella como vehículo para el desarrollo de inmunoterapias en el cáncer. Entonces, yo les decía que eso es una parte central del trabajo en nuestro departamento, y si yo pudiera mover esto, a ver si tenemos un problema, que es que ahora sí. Este es nuestro departamento, ubicado en el Instituto de Higiene, acá en la cercanía del Hospital de Clínicas, y es un departamento académico del área básica de la Facultad de Medicina, donde trabajamos en varios temas relacionados con el desarrollo de vacunas e inmunoterapias, pero donde además tenemos una fuerte actividad docente de posgrado. Además de nuestras actividades de grado, tenemos una fuerte actividad de posgrado, y ahí pueden ver 2 actividades en particular ahora: un curso que está por comenzar la semana que viene de aplicaciones de la PCR en tiempo real a la investigación, y el logo que ven ahí abajo, que es del Wellcome Genome Campus. Son cursos avanzados para manejo de herramientas bioinformáticas para análisis de genomas, tanto de patógenos como humanos. Ahí tienen nuestro sitio web por si alguien quiere consultarlo. Entonces, dentro del laboratorio, como les decía, tenemos varias áreas de desarrollo. Esto es una slide que ya tiene varios años y que tiene lo que fueron los temas iniciales con los que estuvimos trabajando en nuestro departamento, pero que ahora les voy a comentar que se han ido ampliando. Y como pueden ver, hay un área que tiene que ver con Salmonella, tanto por el área de inmunoterapias basada usando Salmonella como vehículos, como estudios más básicos sobre Salmonella como patógeno. Estamos particularmente interesados en estudiar la variación genética y cómo eso se relaciona con la epidemiología de esta enfermedad tan particular y la patogenia que tiene esta bacteria. Tenemos el área de Salmonella como vehículo para el desarrollo de inmunoterapias, pero además después tenemos un área que tiene que ver con el desarrollo de inmunoterapias usando herramientas similares, y algunas no tanto, para el desarrollo de inmunoterapias contra infecciones respiratorias. Y un área muy grande que tiene que ver con el área de desarrollo de vacunas veterinarias. En ese concepto central que hoy se maneja, pero que cuando lo empezamos no era tan difundido, de una sola salud, entender la salud global del ecosistema como una sola. Entonces, por tanto, no hay diferenciación entre salud humana y salud animal, porque todo contribuye al estado general de salud de nuestro planeta. Nosotros tenemos una parte importante de desarrollo de vacunas veterinarias. Y una cosa particular, ustedes quizás algunos conocen y otros no, nuestro departamento, que se llama Desarrollo Biotecnológico. Una cosa particular es que para poder hacer desarrollo biotecnológico desde la academia, nosotros entendemos que es esencial poder hacer proyectos en colaboración con la industria biotecnológica, porque si no hay todo un área de investigación básica y de desarrollo en particular que no la podemos tener. Entonces, para nosotros es esencial en todo este proceso tener
colaboraciones con la industria biotecnológica, y en cada una de esas áreas hemos tenido vinculaciones con distintas industrias, tanto nacionales como de la región e internacionales. Entonces, en particular ahora vamos a hablar un poco de este área en particular que tiene que ver con Salmonella inmunoterapias. Yo les decía que esto es una slide vieja, que hoy por hoy tenemos algunos desarrollos más, el departamento ha ido creciendo, ha ido incorporando nuevos investigadores, entonces hay un área específica de investigación en adyuvantes para el desarrollo de nuevas vacunas, y luego con la incorporación de un nuevo profesor agregado del departamento, hay todo un área que tiene que ver con la bioinformática, que es un área muy importante de desarrollo en nuestro departamento. Entonces, yendo en particular a la idea de un uso de Salmonella como base para el desarrollo de inmunoterapias. El tema es, podríamos empezar diciendo que el uso de bacterias como vector para la entrega de antígenos al sistema inmune en la generación de vacunas es un tema que tiene muchísimo tiempo y mucha historia. Y uno se puede preguntar por qué en particular podrías estar interesado en el uso de bacterias para esto. Y las razones son varias. Quizás la primera es que las bacterias, por sus propias características, por su propia interacción con el hospedero, son capaces de generar, de inducir en el hospedero infectado un rango enorme de respuestas inmunes. Entre otras cosas, porque tienen, como mostramos ahí, muchos factores que despiertan en particular la respuesta inmune innata, el hecho de que existan muchos PAMPs que señalizan por distintos lados, como pueden ver ahí, casi todos los TLRs son señalizados en la interacción con muchas de las bacterias, distintos tipos de bacterias señalizan distintos tipos de TLRs, pero además porque las bacterias, por sus propias características patogénicas, tienen capacidad de ingresar al organismo por distintas rutas. Eso permite que la administración de las mismas pueda usarse esas diversas rutas, tienen distintos ciclos de vida, por tanto interaccionan de forma distinta con distintas ramas del sistema inmune y por tanto generan respuestas inmunes distintas, y además porque tenemos un rango enorme de bacterias, desde patogénicas hasta comensales, que nos permiten visualizar formas distintas de usarlas. Como les decía, un elemento particular es que muchas bacterias además logran entrar al cuerpo a través de las mucosas, ya sean digestivas o respiratorias o sexuales, y en ese proceso son capaces de generar respuestas inmunes muy variadas. En estos tiempos en que hemos todos oído hablar de la importancia de generar respuestas en el área respiratoria, por ejemplo, para el control final del COVID, les planteo que uno de los problemas centrales que ha tenido siempre el área de la vacunología es que generar respuestas locales en las distintas mucosas es un problema científico-tecnológico importante. Y uno de los dogmas establecidos es que la mejor forma de hacerlo es estimular directamente la mucosa en la cual se quiere generar la respuesta inmune. Entonces, tener organismos vivos que logran ingresar por esas mucosas y que por tanto estimulan esas respuestas inmunes a nivel de las mucosas es una ventaja importante. Por otro lado, las bacterias se pueden modificar por herramientas estándares de biología molecular, y por tanto es posible, en la medida que conocemos más de la genética de las bacterias, generar de lesiones, mutaciones en esas bacterias que las atenúen de forma racional. Entonces, ustedes saben que buena parte de los organismos atenuados que se han usado en muchas de las vacunas actualmente en uso, usan procesos químicos o físicos o incluso procesos que no entendemos cuáles son las mutaciones que generan. Entonces, la alternativa de poder manipular por técnicas de biología molecular la bacteria para generar atenuaciones definidas es extremadamente importante, porque podemos sumar varias atenuaciones y compensar todo riesgo de reversión que pueda llegar a tener. Por tanto, el mensaje es posible generar cepas atenuadas que sean inocuas para el individuo, que generen todo este tipo de respuesta inmune, que ganen entrada por los lugares que queremos, pero que por su acumulación de mutaciones precisamente definidas no tienen ningún tipo de riesgo de reversión. Pero además, esas mismas técnicas de biología molecular nos permiten modificarlas para hacerlas expresar antígenos de otros patógenos, lo que llamamos antígenos heterólogos. Y estos antígenos heterólogos, antígenos de otros patógenos que podemos hacerles expresar estas bacterias, por las mismas características del genoma bacteriano, nos permite acomodar distintos tipos de antígenos. Entonces, podemos hacer expresar desde antígenos muy chiquitos como péptidos hasta proteínas enteras e incluso todos los determinantes genéticos necesarios para la construcción de polisacáridos. Es posible
hacer que una bacteria exprese todos los determinantes genéticos que le permitan construir el polisacárido de otra bacteria diferente. E incluso podemos transformarlas con plásmidos que carguen vacunas a ácidos nucleicos, vacunas de RNA y DNA. Esto es algo que hace unos años no llamaba tanto la atención, pero hoy por hoy, por las razones obvias de las vacunas de COVID, es claro que es una de las ventajas importantes de Salmonella. Pero además, esos antígenos que pueden expresar no los tiene por qué expresar de a uno por vez, sino que las características de plasticidad genómica de la bacteria, la capacidad de modificarla para ingresar largos segmentos de DNA externo, nos permite hacerla expresar varios antígenos de diferentes patógenos a la vez, generando lo que se llama vacunas multivalentes, vacunas que protejan contra varias cosas a la vez. Y que eso, de vuelta, es uno de los dogmas centrales y del Holy Grail de las vacunas, intentar generar una vacuna que proteja contra muchas cosas distintas al mismo tiempo. Además, la experiencia de muchos años de uso nos ha permitido entender que son seguras, de que todos los estudios que se han hecho demuestran que son seguras, tienen en general las bacterias un cromosoma estable, las mutaciones, como les decía, se pueden acumular para generar una atenuación que no tenga ninguna capacidad de reversión, y además obviamente no se integran al cromosoma del hospedador, por tanto se puede considerar que es un vehículo vivo que ingresa, se reproduce durante un tiempo generando las respuestas inmunes que queremos y después desaparece adecuadamente. Entonces, dentro de todas esas propiedades que son generales de las bacterias, Salmonella en particular es una que cumple todo eso que dijimos recién. O sea, Salmonella es quizás de las bacterias que más ha sido considerada para el desarrollo de vectores para vacunas e inmunoterapias, porque cumple buena parte de eso. Donde además, porque las vacunas contra Salmonella son en particular un tema importante, ha habido ensayos clínicos varios de fase 1, fase 2 e incluso fase 3 que han demostrado que estas cepas atenuadas son extremadamente seguras en los individuos. Capaz que María les cuenta algunas actividades, incluso en cáncer se han hecho ensayos clínicos donde se administra en forma intravenosa estas cepas atenuadas a personas desarrollando un cáncer y aún así se ha demostrado la seguridad que tiene. Entonces, en buena medida entendemos que Salmonella presenta muchas de estas características que la hacen en cierta medida un vector ideal para todo esto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que son importantes considerar al momento de hacerlo? Bueno, lo primero es cómo vamos a expresar, cómo queremos expresar el antígeno heterólogo en la Salmonella. Y ahí tenemos distintas posibilidades tecnológicas, desde portarlo en un plásmido, transformar la bacteria con un plásmido que carga el gen heterólogo bajo un promotor adecuado, que la propia bacteria lo pueda leer y hacerlo expresar, o incluso integrarlo directamente, ese antígeno, en el cromosoma de la bacteria. Pero en ese proceso podemos usar además diferentes tipos de promotores, tantos promotores procariotas, que eso implica que la propia Salmonella va a expresar el antígeno, o incluso antígenos bajo promotores eucariotas, generando, por ejemplo, una vacuna como las que ya conocemos ahora, vacunas a DNA y vacunas a RNA, que la bacteria simplemente lo que hace es lleva el plásmido hasta la célula en cuestión y ahí lo libera para que la propia célula lo pueda expresar. Para de vuelta traerlo a temas que hemos escuchado en los últimos tiempos, se dice que las vacunas de RNA necesitan una partícula lipídica para que lleve el RNA intacto hasta dentro de la célula del hospedador. Bueno, en este caso, la bacteria se comporta de esa manera, carga el plásmido en cuestión. Los promotores que se pueden usar, además, pueden tener distintas características. Promotores que se activen solo cuando la bacteria está dentro de la célula del hospedador. Promotores que se activen de manera que usen alguna de las herramientas que tiene la bacteria para inyectar sus propios antígenos adentro de la célula hospedadora. En este caso hacemos inyectar el antígeno que queremos que genere la respuesta. Entonces, ¿cómo expresarlo? Es un área de investigación muy importante en la cual muchos investigadores han trabajado, entre otros nuestro propio grupo. Pero además esa misma plasticidad nos permite expresarlo en distintos lugares. Podemos hacerla expresar en forma intracelular adentro de la bacteria, en la superficie, hacerlo incluso secretar. Hay cosas que influencian el tipo de respuesta que vamos a dar, el background genómico, el tipo de mutación que usamos. Yo estas cosas las cuento porque entiendo que esto se trata de un seminario de investigación y la idea es que los estudiantes puedan ver qué tipo de cosas se investigan. Entonces, todas estas áreas que estoy mencionando son áreas específicas de investigación que a la hora de desarrollar una vacuna que use Salmonella como vector, tenemos que considerarla. Podemos hacer proteínas de fusión, o sea, generar
fusiones de proteínas en la cual una proteína, por ejemplo, aumente la inmunogenicidad de otra. Y por último, la bacteria la podemos administrar de distinta manera. En particular, nos puede interesar administrarla por alguna de las mucosas, ya sea oral, intranasal o intravaginal, o también, incluso como les decía, podemos administrarla en forma sistémica. Entonces, yo ahora les voy a contar algunos ejemplos que van que cubren estas 2 décadas de trabajo en el área. Este es un primer trabajo que tiene ya, como digo, casi 25 años, en el cual lo que hicimos es, tomamos una salmonela atenuada y la transformamos con un plásmido en el cual pusimos adentro de ese plásmido una fusión de 2 proteínas. Por un lado, el gen que codifica para el fragmento C de la toxina tetánica. Ustedes todos saben que la vacuna antitetánica lo que tiene es un toxoide de la toxina tetánica. Un toxoide es una versión modificada de la toxina tetánica, que es el elemento letal de la infección por clostridio tetánico, modificada de manera que no genere, modificada físicamente de manera que no genere toxicidad. Investigaciones de hace ya un montón de tiempo descubrieron que si tomamos una parte particular de esta proteína, lo que se llama el fragmento C terminal, ese fragmento mantenía todas las características inmunogénicas de antígeno vacunal, pero no tenía ninguna toxicidad. Entonces, es un muy buen antígeno para generar una vacuna antitetánica con una proteína definida y recombinante. Y a eso le fusionamos un péptido de superficie del virus de herpes simplex. El herpes simplex tiene varias glicoproteínas en superficie, una de las cuales, la glicoproteína D, sabíamos que era un antígeno protectivo, que podía ser usado como vacuna. Pero además, dentro de ese antígeno, sabíamos que había péptidos en particular, un péptido que tenía solo 15 aminoácidos, que cargaba todos los epítopes B y T suficientes para inducir una respuesta protectiva cuando inmunizábamos con ella. Entonces, tomamos una salmonela, la transformamos con un plásmido que expresaba una fusión del fragmento C de la toxina tetánica con copias de este péptido. Ese péptido lo poníamos en forma de una única copia o de varias copias repetidas. ¿Por qué? Por aquello de que la repetición de un antígeno, la multimerización de un antígeno aumenta su inmunogenicidad. Y esos 2 antígenos los hicimos expresar desde un promotor que se llama promotor inducible in vivo. Es un promotor particular de Escherichia coli que lo pusimos dentro de Salmonella y que tiene la peculiaridad de que se activa cuando la bacteria está en un área hipóxica. Cuando la salmonella alcanza un área hipóxica, cuando está adentro de los macrófagos, que es la célula que naturalmente infecta. De esa manera logramos tener una bacteria que no expresaba estos antígenos en ningún momento, salvo cuando alcanzaba el destino final al cual queríamos enviarla. Entonces, esto que van a ver acá es que mostramos que con una sola dosis de esta bacteria, damos una única dosis oral de esta bacteria a ratoncitos y podíamos generar respuestas contra salmonela, contra tétanos, que es lo que ven aquí en la gráfica de la derecha, y contra los péptidos del herpes simplex. Las diferentes respuestas que ven es porque tenemos en el carril 1 la salmonela solo, en el carril 2 la salmonela portando solo el antígeno de tétanos, y a partir del 3 en adelante la salmonela portando la fusión de tétanos con copias crecientes del péptido. Y como pueden ver, cuando llegamos a 2, 4 y 8 copias del péptido, encontramos también que tenemos respuesta contra el péptido del herpes simplex. Una sola copia no alcanza, varias copias sí. Entonces, esto no solo generaba respuesta inmune, sino que además pudimos demostrar que en esa única dosis podíamos proteger contra las 3 enfermedades a la vez. O sea, el ratoncito que recibió una dosis de esta vacuna, luego se lo desafió con salmonela virulenta y sobrevivió, luego se lo desafió con toxina tetánica y desafió, y luego se desafió, que era el desafío central para nosotros, con el virus vivo, y es esto que ven acá, que cuando lo que ven en la gráfica de fondo amarillo es la carga viral en los animales que recibieron un desafío del virus vivo, y ven que en el carril 3 o 4, que es cuando tiene 2 o 4 copias del péptido, los animales bajan la carga viral y que están protegidos contra la infección viral. Entonces,
Una única dosis de una bacteria, por tanto, dos antígenos heterólogos, protege contra 3 enfermedades a la vez. Luego de esto tuvimos una serie de trabajos en las cuales, quizás ustedes, dentro de la audiencia, los estudiantes más jóvenes no lo recuerden, pero Uruguay siempre fue endémico una enfermedad que se llamaba la enfermedad de la hidatidosis, provocada por Echinococcus granulosus, que es una enfermedad que provoca quistes en los individuos, quistes que pueden llegar a ser muy peligrosos si en el proceso de excisión quirúrgica se abren. Se ha intentado muchas veces desarrollar una vacuna contra la hidatidosis, y uno de los problemas centrales es que, como es una enfermedad no tan prevalente, generar una vacuna contra humanos tiene no solo los problemas de costos y regulatorios asociados, sino que, por ejemplo, hacer un ensayo clínico para eso es extremadamente complejo, porque es una enfermedad, por más que es grave, la incidencia es baja. Entonces, quizás a esta altura todos han escuchado hablar del problema de que para poder hacer ensayos clínicos tenemos que tener una buena incidencia de la enfermedad. Entonces nosotros en ese momento pensamos la posibilidad de desarrollar una vacuna alternativa, que era una vacuna que en lugar de atraer al humano, inmunizar al humano, inmunizase a los perros. ¿Por qué? Porque este parásito tiene un ciclo de vida muy particular, que es lo que ven aquí a la izquierda. Este es un parásito que la forma adulta crece en el intestino del perro, y desde ahí secreta huevos en las heces, que son los que contaminan al ganado, por ejemplo, por eso aquello del problema del ganado que está infectado con los quistes, y eventualmente puede infectar también a los humanos. El ciclo como sigue, los gusanos las larvas que libera el gusano desde el intestino del perro pueden ser ingeridos por ganado, y dentro de ese ganado genera el desarrollo de quistes, y dentro de esos quistes vamos a volver a tener las larvas que, cuando se las ingiera el perro, van a volver a desarrollar el gusano del perro, cerrando el ciclo. Por eso es aquello que quizás algunos escucharon de no darle las achuras crudas a los perros, porque es la forma de infectarlos. Bueno, en este proceso, así como las larvas pueden infectar al ganado, accidentalmente pueden infectar a los humanos. Por tanto, consideramos que si vacunábamos a los perros y protegíamos a los perros contra Echinococcus, el humano no tenía chance de hacerlo. Entonces, de vuelta, como el gusano se aloja en el intestino del perro, necesitábamos algo que permitiese que el gusano no se instalase ahí. Entonces, este gusano nunca gana entrada al cuerpo del perro. Por tanto, la única forma de protegerlo era generar una respuesta que activase a nivel de las mucosas intestinales. Entendimos entonces que Salmonella era quizás el elemento central para ello, y lo que hicimos fue hacer que Salmonella expresase un antígeno particular, que era un antígeno protectivo de Echinococcus. Entonces ahí lo que ven son unas gráficas, unas larvas de Echinococcus, que anticuerpos producidos en ratón, inmunizados con una Salmonella, expresando estos antígenos, los reconocen. Lo probamos primero en ratón, y luego lo que hicimos fue probarlos en perros. Entonces, más allá de los datos, lo que ahí se muestra es que la inmunización oral, en este caso, con una sola dosis, no alcanzó para generar respuesta contra los antígenos de Echinococcus. Tuvimos que dar 2 y hasta 3 dosis orales, pero siempre orales a los perros, y ahí pudimos generar tanto respuestas de anticuerpos como respuestas celulares, que es lo que se ve en la tabla de abajo. Esas respuestas de anticuerpos eran tanto a nivel sistémico como a nivel local. Y luego lo que hicimos fue, en colaboración, porque una de las cosas centrales en la investigación científica es tener la capacidad de generar interacciones con otros grupos a lo largo y ancho del planeta que estén trabajando en temas similares. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer cosas que quizás en nuestra propia localidad no hiciéramos. Entonces, por allá por mediados de la primera década del siglo XXI, establecimos una colaboración con un consorcio europeo-africano financiado por la Unión Europea, que lo que estaba era intentando justamente desarrollar una vacuna para perros contra Echinococcus granulosus, de aplicación en particular en ¿dónde? En el norte de África, porque por encima del Sahara, los países mediterráneos de África, la enfermedad esta es absolutamente endémica. Entonces, establecimos una colaboración para probar nuestra vacuna, esta que era una Salmonella expresando antígeno de Echinococcus, y de hecho ahí lo que mostramos, ese soy yo en plan joven, que hicimos un ensayo clínico en perros, tanto en Túnez como en Marruecos. Básicamente lo que hicimos, viajamos a esos lugares, iniciamos el experimento en Túnez, entrenamos al personal de esos lugares para seguir el experimento después, y volamos a Marruecos para hacer exactamente lo mismo.
Entonces, lo que terminamos encontrando es que esta vacuna, que se daba en 2 dosis, era capaz de proteger contra el Echinococcus granulosus. Y lo interesante es que esto lo probamos en 2 países distintos, con animales completamente diferentes. O sea, en un caso se trataba de animales de criaderos, animales pequeños, y en otro caso se trataba de animales callejeros que habían sido sacados por el equivalente a las perreras de esos lugares, y en ambos casos logramos proteger a los animales contra la infección de Echinococcus. Entonces, de vuelta acá pasamos de la escala laboratorio a la escala más clínica, en este caso protegiendo perros. De vuelta, esto es imposible hacerlo si no hay colaboraciones internacionales y incluso si no hay colaboraciones con la industria que nos permitió hacer estos ensayos en esos lugares. Lo mismo lo seguimos haciendo en particular con otros grupos trabajando en lugares donde también esta enfermedad es endémica, y en particular en Perú, donde durante años estuvimos trabajando con ellos en procesos similares. El último ejemplo que les voy a mostrar ahora es otra enfermedad, pero que en este caso es una enfermedad muy particular, que es la enfermedad priónica. Quizás algunos hayan escuchado hablar de la enfermedad de la vaca loca. Esta es una enfermedad peculiar porque es lo que se llama una enfermedad conformacional, porque lo que provoca la enfermedad es el cambio de conformación de una proteína, donde pasamos de la proteína esta en particular se llama la PRP, que es en la condición normal a la izquierda, que la reconocemos porque es sensible a la digestión por proteínas K, pero que por un cambio conformacional puede pasar a ser la proteína que se llama Scrappy, que es resistente a la degradación por proteínas K, y que tiene además la particularidad de que es capaz de amplificar su actividad. ¿Por qué? Porque una vez que una PRP se transforma en PRP Scrappy, lo que hace es cataliza la transformación de otras PRP normales en proteínas Scrappy. Por tanto, es un proceso infeccioso amplificado, provocado simplemente por el cambio de conformación de esta proteína. ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? Por ingestión, porque justamente se da de comer, por ejemplo, al ganado vacuno, restos cárnicos de cerebros de otros animales que estaban infectados por Scrappy, y que por tanto al ingerirlos ingresan por el intestino, y esa proteína empieza a catalizar la transformación de todas las demás proteínas, generando el desarrollo de la enfermedad. Entonces, entendimos que de vuelta, que esto era el escenario ideal para hacer una vacuna oral que nos permitiese bloquear la entrada de esa proteína Scrappy, porque lo que en este caso es absolutamente esencial lograr que la proteína no ingrese. Y establecimos una colaboración con la Universidad de Nueva York, la Escuela de Medicina, el Departamento de Neurociencias, que son especialistas en la enfermedad. Nosotros no sabíamos de la enfermedad, lo que sabíamos era generar estas vacunas, y de vuelta, con un procedimiento similar al que dijimos, logramos expresar varias copias de estos antígenos y logramos generar una respuesta a nivel, primero en ratones, y luego en ratones transgénicos. Es un modelo de ratones que puede desarrollar la enfermedad priónica. Entonces, lo que mostramos es no solo que se generaban respuestas, sino que además obteníamos un cierto nivel de protección. La protección la vemos en el cuadro de la izquierda por la sobrevida de estos animales frente al desafío por la proteína priónica, y lo que vemos a la derecha es el desarrollo de respuestas locales en heces de los ratones. Entonces, de todas maneras, lo primero que vimos acá era que la protección que lográbamos era buena, pero no era completa. Y quisimos entender qué era lo que necesitábamos para poder generar una respuesta completa. Entonces, lo que hicimos fue dividir los animales una vez que estaban vacunados. Los animales, por más que sean ratones endogámicos, al igual que los humanos, responden distintos unos de otros, y vimos que había animales que desarrollaban bajos niveles de inmunoglobulina G sérica y bajos niveles de IgA, y otros que desarrollaban altos en ambos casos o situaciones intermedias. Y vimos que los animales que tenían alta respuesta de IgG sérica y alta respuesta de IgA en mucosas eran los que estaban protegidos 100%. Por tanto, podíamos entender cuáles eran los correlatos de protección necesarias para poder proteger los animales. Y con eso pasamos a un ensayo clínico. ¿Y cuál era el ensayo clínico? En Estados Unidos en particular, los ciervos salvajes desarrollan una enfermedad priónica. Y eso es un problema muy grande, no solo porque elimina la población de ciervos salvajes, sino porque además
hay una cultura de cazadores de ciervos y empezó a verse que en algunos de esos cazadores empezaban a desarrollarse enfermedades priónicas del tipo Jacob disease, planteando por tanto la incógnita, la posibilidad certera de que estaba habiendo un cruce de especies. Yo no tengo tiempo de explicarlo, pero en general la enfermedad priónica no cruza la barrera de especies, salvo casos muy particulares, y se tenía miedo que esto estuviera ante unas posibilidades de esa. Por tanto, en ese momento, en colaboración de vuelta con los investigadores de la Universidad de Nueva York, obtuvimos fondos muy altos del gobierno de Estados Unidos para realizar un ensayo clínico para ver si podíamos proteger a los ciervos contra esta enfermedad, para de una manera indirecta proteger a los humanos. Y lo que hicimos un ensayo clínico en Montana, en Estados Unidos, que es un sitio donde tienen un bioterio, un lugar para mantener ciervos con nivel de seguridad 3. ¿Qué quiere decir? Que son animales que se pueden desafiar con enfermedades infecciosas potencialmente infectivas para humanos. Y ahí lo que hicimos, vacunamos a los animales con varias dosis de nuestra salmonela aportando antígenos priónicos y luego los desafiamos. Entonces, de vuelta, no tengo tiempo para ir por los detalles, pero básicamente lo que pudimos encontrar es que los animales que recibían la vacuna de salmonela expresando esta proteína normal PRP, generaban no solo respuestas a nivel sérico, del tipo IgG e IgM, sino que además una dosis de salmonela vía oral era capaz de generar IgA específica contra PRP, tanto en heces como en saliva de los ciervos. Y lo que vimos es que luego de varias dosis logramos tener un nivel de protección. Ustedes podrán decirme, bueno, pero el nivel de protección ahí que tenemos es bastante bajo, y es cierto, es bastante bajo, pero igual en proporción, o sea, teníamos un 50% de protección, es un buen nivel de comienzo. Y este es el otro mensaje que queremos decir. O sea, generalmente cuando uno desarrolla una vacuna, no desarrolla la vacuna final. Las vacunas hay que irlas mejorando, en particular cuando se trata de enfermedades muy complejas en las cuales los antígenos tienen que ser administrados de forma particular y generar tipo de respuestas inmunes. Por eso, entre otras cosas, hemos dicho varias veces que en el caso de COVID seguramente sigamos desarrollando vacunas porque necesitamos mejorar las performances de las que ya tenemos. Entonces, esta respuesta, que puede ser incompleta, incluso fue lo suficientemente importante como para que se nos otorgase una patente en Estados Unidos para esta vacuna. Entonces, con esto termino mostrando un único ejemplo más, que es, yo les decía que las enfermedades priónicas son enfermedades conformacionales, son enfermedades en las cuales el cambio conformacional en la proteína genera la enfermedad. Lo mismo pasa con Alzheimer. Alzheimer es también una enfermedad conformacional, en la cual se generan las placas de amiloides que al depositarse en el cerebro generan el proceso de enfermedad. Entonces, habiendo tenido el éxito que habíamos tenido con la vacuna contra la enfermedad priónica, decidimos probar lo mismo en un modelo de Alzheimer en ratones. Y acá lo que muestra es que efectivamente con salmonela expresando antígenos particulares que nos protegen contra el desarrollo de placas amiloides, podíamos proteger ratones contra el desarrollo de enfermedad, del modelo experimental de enfermedad de Alzheimer en ellos. Entonces, este es básicamente un resumen muy somero del tipo de vacunas que podemos generar con eso. Entonces, ahora antes de darle paso a la doctora Moreno, les quiero introducir simplemente esto. El otra gran área en la cual nuestro departamento ha venido trabajando es el desarrollo de inmunoterapias para el cáncer. De vuelta, ¿por qué? Por todas las particularidades que dijimos hoy, que tenía salmonella, que le hacían un buen vector, también la hacen un vector adecuado para el desarrollo de inmunoterapias. Y uno se puede preguntar, ¿por qué usaríamos terapias para tratar cáncer? Y bueno, de vuelta, las bacterias para el desarrollo de cáncer es una de las primeras inmunoterapias exitosas que se generaron. Ya en 1880, este señor, el doctor Coley, inyectó bacterias vivas entre los pacientes que tenían un tumor maligno inoperable y vio que el tumor remitía. Entonces, se dio cuenta que la infección con la bacteria generaba un tipo de respuesta inmune y generaba una actividad sobre el tumor que hacía que el tumor retrocediese. Eso se puso en práctica y de hecho durante varios años más de 1000 pacientes de cáncer fueron tratados con lo que él llamó la toxina de Coley, que era una variante de esa bacteria inicial que había inoculado.
Eso luego cayó en desuso por razones obvias, porque el proceso infeccioso en una bacteria totalmente patogénica no era aplicable en términos clínicos en medicina moderna, pero sin embargo se generó lo que se conoce como los primeros intentos de inmunoterapia, y de hecho Coley es reconocido como el padre de la inmunoterapia del cáncer. Pero además, más cercano en el tiempo, hay otra bacteria que se usa para el desarrollo de terapias contra el cáncer, que es la BCG. La BCG se usa desde la década de los 70 como inmunoterapia para el cáncer de vejiga. La inyección intravesical de BCG se sigue aplicando hasta el día de hoy. Fíjense, esto es un artículo de Lancet de 1999 que tenía 20 años de aplicación. En el 2019 salió un equivalente de 40 años de aplicación. O sea que una inmunoterapia que usa una bacteria para el desarrollo de inmunoterapias contra el cáncer ha sido no solo probada clínicamente, sino que además tiene una larga tradición de uso. Entonces, eso dio también pie a que se intentase avanzar en ese proceso de desarrollo de inmunoterapias. Entonces, las inmunoterapias para cáncer basadas en bacterias usan distintas propiedades de la bacteria, que yo creo que María ahora las va a ir comentando, pero que van desde la propia actividad oncolítica de la bacteria hasta lo que decíamos hoy, la capacidad de hacer que la bacteria exprese moléculas relevantes, ya sean antígenos particulares del cáncer, como moléculas inmunomoduladoras tipo citoquinas, que permitan tener algún tipo de respuesta efectiva contra el tumor establecido. Como les decía, nuestro grupo ha venido trabajando en las últimas 2 décadas en esto, y estos son alguna parte de los artículos que hemos ido publicando en todas estas historias, y donde yo voy a mostrar solo el primero, que fue hecho por una estudiante de medicina. Yo les quiero mostrar, en estos artículos que ustedes ven ahí, ven que los primeros autores, que es de la manera que se cita en la referencia bibliográfica, en muchos casos se trata de médicos clínicos que hicieron sus estudios de posgrado de investigación en nuestro laboratorio. En particular, la primera, Agorio, es una dermatóloga, fue profesora adjunta del departamento de dermatología, es una clínica en el área dermatológica muy conocida. Sofía Grille es profesora agregada del departamento de hematología y también hizo el doctorado en nuestro laboratorio. Agorio hizo una maestría. Pero además, interesante, Grille hizo el doctorado en nuestro laboratorio, y después estos 2 artículos que dicen ahí, Bascuas et al., de 2016 y 2018, es una estudiante de doctorado que compartimos la tutoría con Sofía. O sea, una clínica que siempre fue clínica y que sigue siendo clínica, durante 3 años estuvo trabajando en nuestro laboratorio, haciendo investigación, publicando artículos científicos, y luego en el desarrollo de su actividad clínica también hicimos colaboraciones con ella para dirigir estudiantes de doctorados de ciencias básicas para seguir desarrollando esta área. Bola, Maggie Bola, es también una dermatóloga que fue dirigida por la doctora Moreno, y Agorio, ahí va, ese es el otro ejemplo. Agorio hizo la maestría en nuestro laboratorio, y después Carolina Agorio interrelacionó, hizo una colaboración con María Moreno para dirigir juntas a Maggie Bola en el desarrollo de su maestría. Entonces, esto lo que muestra es un ejemplo quizás muy claro de eso que es posible llamar la interacción básico-clínica y que genera productos interesantes. Yo no voy a mostrar más nada, le doy la entrada a María, porque ya estoy pasado de tiempo para que ella pueda avanzar. Entonces paso al otro. Yo paso para acá si querés. Bien, un poco para dar continuidad a lo que veníamos hablando, la idea de la presentación, de esta parte de la presentación, es transmitirle cómo hemos aplicado Salmonella como inmunoterapia para el tratamiento de cáncer, y qué es lo que hemos desarrollado en el departamento en torno a este tema. ¿Por qué utilizamos Salmonella como inmunoterapia? Creo que Alejandro ha sido bastante claro en muchos de estos aspectos. Quizás no voy a entrar en detalle en algunos de ellos, pero sí resaltar un par de ellos, como por ejemplo la facilidad para cultivar, lo cual hace de esto una herramienta bastante costo efectiva.
Y si pensamos en lo que es el día de hoy, las inmunoterapias para el cáncer, todos sabemos que son terapias de altos costos, por lo cual ahí Salmonella tiene, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva. La otra parte interesante es que Salmonella puede acumularse y replicarse en el ambiente tumoral, y de esta manera vamos a ver que genera la muerte de las células tumorales y la inflamación. Y por último, quizás resaltar sí que ha sido testeada en distintos modelos preclínicos de cáncer, pero también ha sido ensayada en distintos ensayos clínicos con pacientes con melanoma y ha demostrado su seguridad. ¿Cómo es el efecto o cómo hace Salmonella en su efecto antitumoral? ¿Cuáles son las bases de eso? Bueno, hay un efecto que es directo, en el cual Salmonella sabemos que puede infectar células tumorales. Ya les mencioné que se acumulaba en el microambiente tumoral, pero ahí mismo puede infectar células tumorales y mediar la muerte de estas células tumorales. ¿Cómo es esa muerte? Bueno, se sabe que algunos autores han descrito la autofagia, otros la apoptosis. Nosotros en nuestro laboratorio describimos la piroptosis también como mecanismo, pero bueno, puede ser muy variado y no son mutuamente excluyentes, sino que también se pueden dar algunos de ellos en conjunto. Por otro lado, Salmonella, como bacteria que es, y por los PAMPs que hoy hablaba Alejandro, por tener todos esos factores de virulencia o factores que son sensados por el propio sistema inmune, como el LPS, la flagelina y demás, puede generar inflamación. En esa inflamación lo que va a hacer es generar un ambiente proinflamatorio en el tumor, un tumor que generalmente tienden a generar una inmunosupresión, una tolerancia. Entonces Salmonella podría romper ese estado generado por las células tumorales, promover la inflamación y con ella atraer a distintas células del sistema inmune, y si hay una muerte de células tumorales, liberación de antígenos tumorales, podemos promover una respuesta inmune frente a esas células tumorales. Por último, que no es menor, lo que hablaba Alejandro de ese vector vacunal que tenemos ideal en Salmonella, que lo podemos hacer expresar o drogas que permitan mayor muerte de las células tumorales, o moléculas inmunomoduladoras, como pueden ser citoquinas y demás, que promuevan mayor la inflamación. Y de esta manera potenciar ese efecto de Salmonella. Para contarles un poco el camino andado, desde el 2009, en el cual yo me reintegré al Departamento de Desarrollo Biotecnológico, hice mi tesina de grado en el año 97 en perros con Salmonella, y bueno, volví a trabajar con Salmonella, pero en el área tumoral. Y desarrollamos un modelo murino de linfoma non-Hodgkin a células B, un modelo muy sencillo, muy reproducible, fácil en ratones, en los cuales se les administraba de forma subcutánea. ¿Se muevo acá, se ve? Sí, no, se mueve lento. Bueno, se les administra de forma subcutánea células A20, ¿sí? Y a los 15 días se puede ver un tumor palpable en esos animales, y hasta el día 25 la enfermedad, o alrededor del día 25 tenemos una enfermedad bien localizada en el sitio de inyección, que luego se disemina a todo el organismo, generando la muerte del ratón. Bueno, en este modelo que desarrolló Sofía Grille en el contexto de su doctorado, ensayamos la actividad o evaluamos el potencial que tenía Salmonella para el control del crecimiento tumoral y la sobrevida de los animales. En esta gráfica vemos que una única dosis de Salmonella, que es el verde punteado, en negro está el control, o sea, los ratones que no reciben tratamiento o que reciben tratamiento MOC, ¿sí? Y en verde punteado vemos una única dosis de Salmonella. 3 dosis de Salmonella alargan notoriamente la sobrevida de esos animales tratados. Aún así, no logramos curarlos. En un análisis de lo que estaba sucediendo, bueno, pudimos ver que inducía expresión de quimoquinas y citoquinas proinflamatorias a nivel del tumor, que reclutaba células efectoras innatas, como podía ser neutrófilos, macrófagos, células NK al microambiente tumoral, inducía respuesta celular específica contra el tumor, así como humoral, anticuerpos contra células tumorales a nivel sistémico. También lo ensayamos en el modelo de melanoma, un modelo muy descrito en la literatura, donde se hace la implantación
de células B16F1 de forma subcutánea. Al día 11, de forma análoga al linfoma, vemos un tumor palpable. Es un poquito más rápido este modelo. Y si al día 11 administramos salmonela de forma intratumoral, lo que podemos observar es un retardo en el crecimiento de esos tumores. En la gráfica de la izquierda pueden observar el crecimiento de los tumores en ratones que no reciben tratamiento, que están en blanco con línea punteada y negro. Y en azul vemos los que reciben el tratamiento de salmonela. Y en la gráfica de la derecha vemos la sobrevida. Entonces, en este caso, en este modelo, una única dosis de salmonela determina un retardo del crecimiento tumoral y un aumento de la sobrevida. En todos estos ensayos realizados en estos modelos sencillos, lo que observábamos era que, si bien teníamos un efecto antitumoral, en ningún caso lográbamos curar los animales. Es decir, finalmente todos los animales desarrollaban tumor y morían. Intentamos potenciar ese rol de salmonela combinándolo con otras terapias. Por ejemplo, en melanoma ensayamos salmonela con interleuquina 18, salmonela con imiquimod, que es muy usado en la clínica para el tratamiento de carcinomas vasocelulares, que es un agonista del tolarreceptor 7, salmonela en conjunto con moléculas bloqueadoras de los puntos de control del sistema inmune, ¿sí? Con distintos éxitos. También en el linfoma non-Hodgkin ensayamos salmonela con interleuquina 2, o salmonela aportando plásmidos para que se exprese la interleuquina 15 a nivel tumoral. En cáncer de colon también ensayamos salmonela con anti-checkpoint, y en mama salmonela junto con un virus que llevaba plásmidos, por tanto, para la expresión de interleuquina 12. En todos ellos observamos resultados en el cual se potencia el rol de salmonela, el efecto antitumoral de salmonela, pero aún así seguimos sin poder curar a los animales. Entonces nos planteamos desarrollar modelos un poco más cercanos a la clínica, es decir, los modelos que nosotros utilizamos, tanto el de linfoma como el de melanoma, son modelos de alta carga tumoral, en cuanto que nosotros tratamos los ratones cuando el tumor ya es palpable, donde hay un volumen tumoral ya palpable en un ratón, así que imaginen si eso lo extrapolamos a lo que sería un humano, sería un tumor de dimensiones muy grandes. Y entonces le estamos exigiendo mucho a la bacteria actuando en ese escenario de alta carga tumoral. Entonces intentamos desarrollar modelos de baja carga tumoral, modelos que se asemejaran a lo que sucede en la clínica. Uno de ellos fue en base al modelo previamente desarrollado del linfoma non-Hodgkin, ¿sí? En el cual utilizamos CHOP, que se usa en la clínica como primera línea de tratamiento, que es una combinación de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Y desarrollamos también este modelo de preclínico, un modelo en el cual inyectábamos las células tumorales al día 0, veíamos que el tumor era palpable al día 15, y administrábamos 2 regímenes de CHOP al día 25 y 35, y bueno, veíamos que había una ventana de tiempo sin evidencia de tumor macroscópica, pero que y después veíamos la diseminación de la enfermedad, por lo cual nos daba una pauta de que había una enfermedad mínima residual en ese periodo de tiempo. Este es el modelo. Aquí vemos en la izquierda cómo se comporta el crecimiento tumoral cuando damos 2 dosis de CHOP. Una sola dosis es la roja, no es tan efectiva. 2 dosis de CHOP, 2 ciclos, digamos, de CHOP, es el mejor escenario, donde tenemos una buena ventana de tiempo entre el día 30 y pico y 70, donde el tumor casi no es visible macroscópicamente. Y aquí tenemos la sobrevida, y aquí al lado a la derecha tenemos imágenes hechas por PET para poner a punto este modelo, en el cual podemos ver el tumor primario arriba y la remisión completa del tumor primario abajo. Bueno, y en ese modelo ensayamos el uso de salmonela como inmunoterapia, en el cual dimos la salmonela previo al primer ciclo, al día 18, al día 25 recibieron el CHOP, el tratamiento con CHOP, día 32, entre medio de ambos ciclos, otra dosis de salmonela, y después a posterior, nuevamente del segundo ciclo, otra dosis de salmonela. Y lo que podemos observar ahí es en la gráfica además de la izquierda, vemos que, bueno, los ratones tratados con CHOP o CHOP y salmonela
tienen volúmenes muy tumorales muy pequeños al día 40, casi imperceptibles, y al día 80 lo que vemos es una reducción notoria en el volumen tumoral entre los ratones que recibieron salmonela y los que no recibieron salmonela, ambos bajo régimen de quimioterapia. Y lo que sí podemos observar a la derecha es la curva de sobrevida, donde logramos curar un porcentaje importante de animales, un cercano al 40%, 50%. Entonces, con esta LBR logramos retardar el crecimiento tumoral y la diseminación de la enfermedad curando a algunos animales. Un dato importante, obviamente, en todos estos ensayos estudiamos los mecanismos inmunes detrás de todo el efecto antitumoral de salmonela, pero un dato importante que surgió a vista nomás de los investigadores era que los ratones que recibían salmonela, que estaban bajo régimen quimioterapéutico, tenían un estatus sanitario mucho mejor, lucían mucho mejor que aquellos ratones que recibían el régimen quimioterapéutico que no recibían salmonela. Y eso se midió, se observó, se midió los ratones, y se observó que los ratones tratados con salmonela, bajo régimen quimioterapéutico, tenían menos dolor, menos letargia, tenían más fuerza, ¿sí? Presentaban un estado global mucho mejor, no solo a nivel clínico, sino en el paraclínico también tenían mayor conteo de células a nivel de su sangre. Entonces, salmonela no solo permitía ese efecto antitumoral, sino que además mejoraba el estado sanitario de los animales que iban a régimen de quimioterapia. Hicimos un modelo similar, análogo al del linfoma, en melanoma, en el cual pusimos a punto el tratamiento con dacarbazina, una droga muy utilizada para el tratamiento de melanoma metastásico, y en este caso, utilizada anteriormente al surgimiento de los anti-checkpoint, digamos. Y en este modelo lo que hicimos es implantar los tumores de melanoma, al día, cuando el tumor era palpable, día 10, 11, administrar la salmonela, y al día siguiente en comenzar el régimen de quimioterapia. Nuevamente ensayamos la salmonela en un escenario de neoadyuvancia previo al tratamiento de primera línea, como era la quimioterapia. Aquí podemos ver las curvas de crecimiento tumoral y de sobrevida de los animales, donde vemos que la combinación de salmonela con dacarbazina presenta un buen retardo en el crecimiento de esos tumores y una prolongación en la sobrevida, logrando la curación de un porcentaje muy bajo de animales, un 15-20%. Entonces, salmonela LBR01, que es la salmonela que utilizamos en neoadyuvancia, determina un retardo en el crecimiento tumoral y en la diseminación de la enfermedad. Nuevamente, en estos ratones no era tan apreciable el estado sanitario que mejorara con salmonela. Igualmente, el tratamiento con dacarbazina no es tan agresivo como el tratamiento con CHOP en los ratones, por lo cual estos ratones presentaban un estado sanitario muy bueno. Igual evaluamos la toxicidad de esta combinación y vimos que si bien los animales perdían cierto peso, estaba dentro de lo tolerable y después lo recuperaban a lo largo de los días. Y lo que observamos sí es que el tratamiento con la quimioterapia, como es de esperar, genera una reducción de los compartimentos inmunes, como puede ser los vasos, los ganglios drenantes del tumor, y que estos se recomponen con el tratamiento de salmonela a niveles, casi a niveles normales. Entonces, salmonela es bien tolerada y ayuda a recomponer los compartimentos inmunes. Intentamos y ensayamos también, en vez de neoadyuvancia, salmonela como terapia adyuvante en ratones que fueran refractarios a la quimioterapia. Entonces dimos el tratamiento de quimioterapéutico primero y después dimos distintas dosis de salmonela semanalmente. Nos permitió dar semanalmente porque es un modelo mucho más lento en el desarrollo tumoral, por ser de menor carga tumoral debido al tratamiento de la quimioterapia. Y lo que observamos nuevamente es que la terapia adyuvante con salmonela retarda el crecimiento tumoral y prolonga la sobrevida. Bien.
Ensayamos lo mismo en modelo de cáncer de colon. Acá está puesto a punto el modelo con implantación de las células tumorales, CT26 a nivel subcutáneo y tratamiento de salmonela semanalmente a partir del día 11. Y lo que vemos es un retardo en el crecimiento tumoral y prolongación de la sobrevida, al igual que en el modelo de linfoma y de melanoma, todos los animales mueren. Y cuando lo combinamos con quimioterapia, observamos un retardo en el crecimiento y una prolongación en la sobrevida, que compensa un poco la citotoxicidad inicial de la droga. Si ustedes miran la gráfica de la derecha de sobrevida, en rojo se ve los ratones que recibieron solo la quimioterapia, que tienen el fallecimiento de algunos, mueren algunos de los animales, un porcentaje entre el 25%, 30% de los animales tratados en los primeros días, que si después sobreviven a esa primera etapa de citotoxicidad se recuperan bien. Entonces salmonela de alguna forma sí balancea y restaura esa citotoxicidad inicial, la evita en los ratones cuando se combina con la quimioterapia, y eso permite una prolongación en la sobrevida. Por último, quería contarles este modelo, otro modelo de enfermedad mínima residual, esta vez en base no a la quimioterapia, sino a la cirugía de los animales. Se desarrolló con el modelo de melanoma, y entonces lo que se hizo fue la implantación del tumor de melanoma a nivel intradérmico en vez de subcutáneo, esta vez porque facilita la remoción por cirugía de los tumores, la administración de salmonela al día 11 y la remoción del tumor primario al día 18. Lo que podemos ver es que este tipo de tratamientos alarga la sobrevida de los animales y cura a la mitad de los animales, al 50%, una protección del 50% lo brinda. Lo que nos queda dudas es si esa protección está dada porque salmonela restringe la ocurrencia de metástasis o si es porque la respuesta inmune contra el tumor generada por salmonela permite la eliminación de células residuales. Si esos ratones los desafiamos, aquellos que sobrevivieron, estos 50 que les mostraba inicialmente, cerca del 50%, los desafiamos tiempo distante, muy distante, con el mismo tumor, lo que vemos es que esos tumores se implantan de forma mucho más lenta y que, por lo tanto, se prolonga la sobrevida de los animales. Esto nos habla de que hay una cierta memoria inmunológica en esos animales tratados, lo cual nos habla de una respuesta inmune contra el tumor que podría estar evitando o eliminando células tumorales remanentes. Por último, también contarles que ensayamos lo mismo, pero en vez de la aplicación de salmonela como terapia neoadyuvante junto con la cirugía, la aplicamos a posterior de la cirugía. Entonces, se implantó el tumor, se hizo cirugía del tumor primario y después de 9-10 días se empezó con las dosis semanales de salmonela en los ratones. Y lo que se ve nuevamente es que aún como terapia a posterior de la cirugía, salmonela retarda el crecimiento tumoral y prolonga la sobrevida de los animales. Por último, obviamente, en todos estos trabajos hemos estado tratando de evaluar los mecanismos que subyacen al efecto antitumoral de salmonela, o sea, es decir, esas bases moleculares y celulares que podrían estar explicando por qué salmonela tiene ese efecto antitumoral. Y volviendo un poco a la imagen inicial que yo les explicaba cómo actuaba, fuimos a evaluar qué estaba haciendo salmonela, nuestra salmonela, la LBR01, a nivel directo. A nivel directo sabemos que invade células tumorales, tanto las de melanoma como las de linfoma, y que genera la muerte de esas células tumorales, pero además hemos determinado que esa muerte no es una muerte silenciosa, sino que es una muerte celular inmunogénica, con características de muerte celular inmunogénica, lo cual promueve una respuesta inmune contra esas células que mueren. También hemos visto que salmonela genera la piroptosis de esas células a las cuales invade y genera la activación del inflamasoma en esas células. Todo eso contribuye a un ambiente proinflamatorio muy importante que pueden estar determinando un poco el potencial de esta salmonela. Por otro lado, en lo que respecta a la inflamación, genera a nivel del tumor toda la activación del inflamasoma, y hemos demostrado en el modelo de melanoma
con ratones knockout para la caspasa 1 y 11, que son esenciales, son el efector final de la activación del inflamasoma. Hemos demostrado que la activación del inflamasoma es esencial para el efecto antitumoral de Salmonella. Y también hemos demostrado todo el perfil de citoquinas que se genera a nivel tumoral, sobre todo en los primeros días, a posterior de la administración de Salmonella, con un reclutamiento muy fuerte de muchas células inmunes, como son los neutrófilos, los macrófagos, células NK, linfocitos T citotóxicos en el modelo de linfoma, células dendríticas. Hemos intentado responder preguntas de cuál es el rol de cada una de estas células en el efecto antitumoral de Salmonella, con distintas aproximaciones, como pueden ser ratones con depresión por anticuerpos, depresión por clodronato, por ejemplo, de los macrófagos, o con ratones KO. Y los resultados más relevantes son, en principio, que las células NK estarían participando de ese rol de Salmonella, por lo menos en el modelo de melanoma, y que los macrófagos son esenciales para el efecto antitumoral de Salmonella. ¿Y cuál sería el rol de los macrófagos en ese ambiente tumoral? Por lo pronto nosotros podemos ver que los macrófagos son reclutados inmediatamente al tumor. Una vez que se inyecta la Salmonella, a las 24 horas aparecen los macrófagos a nivel tumoral. Que eso no sucede en los ratones que son KO para el inflamasoma, por lo cual no sabemos si la activación del inflamasoma es esencial para que se puedan reclutar esos macrófagos. Sabemos sí que esos macrófagos que son reclutados al tumor, se activa el inflamasoma en ellos, Salmonella es capaz de activar el inflamasoma en ellos, y que además hay una polarización hacia el fenotipo M1 en esos macrófagos, un fenotipo que está muy asociado a un rol antitumoral. Por otro lado, hemos demostrado, casi de forma fortuita se podría decir en nuestros estudios, que Salmonella LBR01 induce la liberación de METs en macrófagos. METs son suerte de trampas extracelulares formadas por ADN. El nombre en inglés es de Macrophage Extracellular Traps. Son redes formadas por cromatina, por material genético, en el cual se insertan gránulos que pueden ser tóxicos o con potencial antimicrobiano. Y bueno, ante la presencia de Salmonella, estos macrófagos son capaces de liberar esas redes de material genético en donde la Salmonella quedan atrapadas en ellos y mueren. Entonces, bueno, una parte importante sería ver cuál es el rol de estas METs en el efecto antitumoral de Salmonella. Y por último, sí, esta sí es la última, también mostrarles que el efecto de Salmonella no es solo a nivel del tumor, sino también que vemos un efecto a nivel sistémico, generando un aumento en muchos efectores, en muchas células inmunes a nivel de lo que son los ganglios drenantes de los tumores, y hasta revigorizando las células T mediante la reducción de marcadores que promueven la inhibición de estas células, como pueden ser CTLA4 y PD1. Entonces, disminuyendo esa expresión en estos linfocitos, se puede aumentar su actividad. Disculpen. Entonces, Salmonella, nuestra Salmonella estrella, la LBR01, sabemos que induce la muerte de células tumorales, una muerte que es inmunogénica, que genera respuesta contra esas células tumorales, que promueve la activación del inflamasoma y genera inflamación, que a la postre toda esa respuesta inflamatoria va a generar un aumento en la expresión de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias, un reclutamiento de poblaciones celulares a nivel de tumor, aumento de la actividad citotóxica, particularmente de células NK y linfocitos T. Yo no lo he mostrado, pero mucho de esto lo hemos trabajado a nivel de linfoma y de melanoma. Producción de anticuerpos contra el tumor, también lo hemos demostrado. Y respuesta antígeno específica a nivel celular, a nivel sistémico y de memoria también. Y todo eso lleva a una mejor sobrevida y progresión, principalmente en aquellos modelos de baja carga tumoral. ¿Qué nos queda por hacer? Mucho. Y a la medida que vamos entendiendo un poco cómo funciona, también se van abriendo muchas más cuestiones, interrogantes.
Por un lado, el mecanismo de acción. Quisiéramos averiguar si nuestra salmonella LBR1 genera autofagia, inmunidad entrenada, cuál es el rol de esas METs. Nuevas cepas que puedan ser más fácilmente extrapolables en la clínica, como cepas mutantes del EPS, queremos evaluar su rol, su efecto antitumoral. Otras vías de administración, yo les comentaba en estos modelos, que administramos principalmente de forma intratumoral, esa no es una vía de administración muy práctica en la clínica, por lo cual queremos evaluar otras vías de administración, y por supuesto otros modelos animales, no solo los modelos de ratones, sino tratar de acercarnos más a la clínica, por ejemplo, usando modelos que sabemos que se aproximan por sus características, por ejemplo, a la clínica, como pueden ser algunos tumores en perros. Bueno, un poco esto era lo que les queríamos contar de lo que desarrollamos en el departamento en torno a Salmonella. Y aquí pueden ver listada la gente que ha participado de la Facultad de Medicina, tanto del Departamento de Desarrollo Tecnológico como de la Cátedra de Dermatología o de la Cátedra de Hematología. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Queda el espacio abierto a preguntas. Por lo que veo, ahora mismo en el chat no hay ninguna. Me gustaría formular las mías. En principio, ahora veo una pregunta. A ver. Bueno, formulo mis preguntas. Bueno, primero, felicitar por la presentación. La verdad me pareció muy interesante. Muy curioso, bueno, yo la primera vez que escuché que una bacteria pudiese ser utilizada como un vector, como para una vacuna, la verdad que me sorprendí el desarrollo que ahora mismo tenemos con respecto a las inmunoterapias y a las vacunas. Y bueno, formulo mis preguntas. La primera es, ¿cuál creen ustedes que sea el principal obstáculo que impide que los resultados de las fases preclínicas no sean reproducibles en modelos humanos? Y si creen que esta dificultad será superada en un futuro próximo. Esto viene a razón de leer el paper que mandó el doctor Chavalgoiti, que veía varios obstáculos, ¿no? El uso de diferentes serovariantes de Salmonella, la contraproducencia, digamos, de la atenuación de esa bacteria, y bueno, esa es mi pregunta. A ver, yo creo que hay, la respuesta a esa pregunta viene por dos lados. Básicamente tú preguntas cuáles serían las dificultades, los obstáculos a sortear para lograr que todas estas cosas ya sean en la clínica. Yo digo, por un lado hay un aspecto central que es para aquellos casos en los cuales sabemos o tenemos altas de que los ensayos hechos en modelos experimentales se reproducirían a nivel clínico. Muchos de los casos de las vacunas sabemos efectivamente por ensayos clínicos que la respuesta en humanos reproduce lo que hemos visto en los modelos experimentales. Y ahí el tema central ha sido, o fue durante muchos años, aspectos regulatorios. Aspectos regulatorios que tenían que ver con que autorizasen el uso de una bacteria viva ser administrada a nivel masivo en personas. Yo recuerdo en la década de los 90 varias de estas conversaciones con autoridades regulatorias en Europa, y una de las cosas que decía, bueno, es que no podemos permitir que se den estas bacterias vivas, pero el argumento era, pero hay muchas bacterias vivas o virus vivos atenuados que se usan en la clínica. Y para que se den una idea de cómo evoluciona la ciencia, en aquel momento se decía, bueno, pero que esos eran mutaciones naturales, y por tanto no había problema. Eran mutaciones que no sabíamos qué eran, pero como se consideraban mutaciones naturales no había problema, por aquello del miedo a todo lo que tenía que ver con la generación de organismos genéticamente modificados. Entonces se aceptaba un organismo modificado en forma irracional, que no sabíamos qué era lo que tenía, pero era más difícil para las autoridades regulatorias aceptar un organismo que había sido modificado por técnicas de biología molecular. Yo digo que el mundo ha ido avanzando en el sentido, y creo que lo que sucedió en particular en el contexto de la pandemia, con la aprobación rápida de vacunas que hasta ahora no estaban en el arsenal de vacunas clínicas, como son las vacunas de RNA mensajero, ha permitido entender no solo a las autoridades regulatorias, sino sobre todo al público masivo, que las tecnologías nuevas no necesariamente implican mayores riesgos, ni necesariamente implican problemas de largo aliento. Entonces, yo creo que los aspectos regulatorios post pandemias van a ser
en la medida que se produzca información relevante que garantice la seguridad, van a ser más fáciles de evaluar. Y por otro lado, están los problemas de traslado a la clínica de alternativas en las cuales hemos visto que los ensayos que se producen a nivel preclínico, los resultados a nivel preclínico, no se traducen cuando los pasamos a nivel clínico, que es el caso de todas las inmunoterapias en cáncer. En ese caso, lo que se entiende es que la ausencia de traslación a nivel clínico de lo que vemos en nivel preclínico tiene que ver con las carencias de los modelos experimentales que usamos. Y eso en particular lo que nos llevó durante todo este tiempo, como se los contaba a María, a desarrollar modelos experimentales, o sea, modelos animales que se acerquen más a la clínica, que tengan características más parecidas a la clínica, de manera de poder asegurar o por lo menos prever que el traslado a la clínica no va a implicar tantas diferencias en los resultados que obtenemos. Bueno, muy bien. Acá por el chat tenemos una pregunta. Preguntan, ¿ya tienen un buen resultado en estadística? En resultados en estadística, sí, casi todos los ensayos tienen variedad estadística. Sí, en realidad cuando nosotros hacemos los ensayos, en todos ellos tienen un análisis estadísticos. De hecho, los ensayos en ratones se usan números muy grandes para tener un fuerte valor estadístico, digamos, que tengan y bueno, se han hecho. En todos ellos tenemos resultados. Los resultados cuando decimos que prolongan la sobrevida, que retardan el crecimiento tumoral, están basados en resultados estadísticos, ¿sí? En evidencia estadística, que nos da estadística entre los distintos grupos. Bueno, voy a formular mi segunda pregunta también que yo tenía. Bueno, mi pregunta es ¿en qué lugar ustedes visualizan nuestro país con respecto al estudio y desarrollo de este tipo de vacunas e inmunoterapias en el futuro? Y si tenemos el potencial para ser reconocidos internacionalmente, si es que aún no lo estamos, ¿no? A ver, desarrollar vacunas en Uruguay, creo que ya me han escuchado hablar del tema, tiene sus pros y sus contras. Tenemos algunas ventajas competitivas y tenemos un montón de barreras que superar. Con respecto a lo primero que preguntás, a lo último que preguntaste sobre el reconocimiento internacional, algunas de las cosas que mostré en particular en el área de vacunas fueron hechas en el marco de colaboraciones internacionales. En el caso particular de la vacunación en el norte de África, nuestro grupo no era parte del consorcio, sino que éramos simplemente asesor científico de ese proyecto y aportando las vacunas, o sea que el reconocimiento está dado por ese lado. Lo mismo pasa con las colaboraciones con NYU. En el caso del área de cáncer, tenemos colaboraciones internacionales de grupos en los cuales estamos haciendo estudios específicos con cosas que nos interesan a nosotros y cosas que les interesan a esos grupos, o sea que en ese sentido está. E incluso en el área de, yo creo que vos llegaste ya a trabajar en eso, en el área de salmonela y cáncer, tuvimos una colaboración con la industria biotecnológica del Reino Unido y de Estados Unidos, desarrollo de, ellos en particular estaban interesados en avanzar en inmunoterapias clínicas y se avanzó bastante en eso. Ahora, obviamente poder avanzar en particular ahora en salmonela y cáncer o en vacunas, lo que tenemos que poder hacer es ser capaces de producirlas y probarlas en Uruguay. Para producirlas necesitamos capacidades logísticas, el famoso tema que nos han oído hablar de la necesidad de una planta con capacidad de hacer producción a escala piloto que nos permita realizar ensayos clínicos, es absolutamente esencial. Y por otro lado necesitamos resolver problemas regulatorios, o sea, poder hacer ensayos clínicos en Uruguay que sean validables, para lo cual nuestra legislación en ensayos clínicos ha ido mejorando mucho en los últimos tiempos, pero necesitamos seguir avanzando. Miro a Cristina, cada vez que empezamos a hacer un ensayo clínico, los problemas que nos enfrentamos para poder hacerlo. Y después hay otro problema más, Uruguay no tiene una autoridad regulatoria de control sanitaria validada internacionalmente, por tanto, hoy por hoy, aún cuando fabricásemos la vacuna, la probásemos clínicamente y mostrásemos que funciona, no la podemos exportar, porque no existen esas condiciones. Entonces, hay una serie de problemas, primero los científicos obvios, que son poder, lo que María les contaba, de los conocimientos que nos faltan adquirir. Y por eso un montón de problemas logísticos y regulatorios que tenemos que poder avanzar en el país. Yo digo que la propuesta esta de la universidad de un instituto
Nacional de Investigación en Vacunas lo que intenta es abarcar todos esos aspectos, desde los científicos y tecnológicos hasta los regulatorios que tenemos que avanzar. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta y bueno, si no tenemos más preguntas, daremos por finalizado el seminario. Agradecemos a todos los presentes y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.